queridos hermanos. Un saludo cordial a todos ustedes que están presentes aquí en esta bella congregación. Y también gracias a las personas que escuchan esta programación en la postproducción por los canales de YouTube, texaltamosdios.org y también en el canal que está 24 horas en graciatv.com. En esta noche pasamos al estudio número 4 de este volumen 6. Hemos estado haciendo una sinopsis y un análisis de las cartas paulinas, y en esta noche nos toca la carta del apóstol Pablo a Gálatas. Y es importante notar que cuando el apóstol Pablo dirige su carta a esta iglesia, no es una sola iglesia. Si usted mira ahí a Gálatas 1, usted va a notar que dice que el apóstol Pablo se dirige a todas las iglesias que están en Galacia. No era una sola, habían varias. Y esta carta o estas iglesias, Pablo pues tuvo el honor de levantarlas durante su segundo viaje, en la primera visita que él hizo. Hoy tenemos un par de slides que presentamos el segundo y tercer viaje de Pablo, porque ahí es donde en la ruta usted va a ver que Pablo pasa por esos tres sitios. Pasa por Derbe, Iconio y Listra, que fueron tres ciudades que son ciudades de Galacia. Ahí, si usted lo ve en el mapa cuando empieza, lo va a ver que dice, no sé si se ve de acá, pero dice Iconio, Listra y Derbe. ¿Ok? Las iglesias de Galacia se desarrollaron, después de esto Pablo pasó y estuvo en Antioquía, ¿no? Y hoy vamos a ver un poquito de ese peregrinaje que el apóstol Pablo tuvo. En su panfleto hay un pequeño trasfondo que hemos compilado para que usted pues se beneficie de la información y para que usted entienda cómo era la travesía del apóstol Pablo por estos sitios. En su panfleto dice que los apóstoles Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero, fundaron las iglesias de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Estas cuatro están en Galacia, como dijimos anteriormente. Antioquía, como ustedes saben, fue el sitio por donde primera vez los creyentes se llamaron cristianos. De ahí fue que nació esa palabra. La misma carta de Gálatas lo registra, ¿no? O el libro de los Hechos, perdón. Más o menos haciendo la referencia de esa carta. Si usted nota, nosotros estamos intercalando los viajes de Pablo, el relato de Lucas, que es un relato cronológico en el libro de los Hechos, y también estamos entonces viendo el contenido de la carta. Estas tres cosas, cuando usted las combina, son una evidencia muy efectiva porque le ayuda a usted a colocar los tiempos, ¿ok? Así que cuando ellos fundaron las iglesias de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, que eran sitios que estaban en Galacia, eso usted lo puede encontrar en Hechos, el capítulo 13, no existe evidencia disponible alguna que permita determinar con certeza cuándo y dónde escribió Pablo esta epístola de los Gálatas. Pero, sin embargo, en las evidencias internas de la misma carta, usted va a notar que hay algunos detalles que ayudan a fijar una fecha dentro de cierto límite de veracidad. No sé si entendieron eso último. El viaje de Pablo, cuando usted lo busca en la historia, tiene unas fechas aproximadas. Todas las fechas que damos aquí son aproximadas porque hay muchos exégetas que difieren un poquito de 1, 2 y hasta 3 años. ¿Ok? Entonces lo que nosotros hicimos fue que si este exégeta dijo el 52, el otro dijo el 54 y el otro dijo el 55, pues entonces nosotros te escribimos del 52 y 55 y ahí complacemos a todo el mundo. ¿Ok? El tiempo exacto no es tan importante como lo que ocurre. ¿Ok? Ahora, seguimos leyendo aquí porque esto es algo que es muy interesante. Las pruebas internas son, por ejemplo, el relato del concilio de Jerusalén. Eso usted lo encuentra en Hechos capítulo 15, de los versos 2 al 10. Y también el conflicto que Pablo tuvo con Pedro en Antioquía, el de Gálatas 2:11 al 18. Que hoy vamos a cubrir eso y vamos a hacer un análisis exhaustivo de esa parte. Estos datos determinan la posible fecha de la carta en el primer y segundo viaje de Pablo entre el 49
al 53. Ya ahí hay una ventana de 5 años para que nosotros pues no nos vayamos a turbar, ¿no? El concilio de Jerusalén se celebró alrededor del año 49, según nos dicen algunos exégetas. Otros se van un poquito más adelante. Pero en ese concilio, esto es algo que yo quiero que usted entienda, muy importante, se pronunció en contra de imponer dichos y ritos y ceremonias a los que no eran judíos. Cuando una persona que no era judío se acercaba a una congregación de judíos, los judíos tenían que iniciar a esa persona. Si ahora mismo usted se quiere hacer familia de un judío, se quiere casar con una judía o usted es mujer, se quiere casar con un judío, usted se inicia con ellos, hay unas clases que usted toma, hay unos procesos por los que usted pasa, donde luego ya lo incorporan a la congregación como una persona aceptada, pero dentro de esas responsabilidades usted tiene que cumplir con ciertas ordenanzas y ciertos ritos que son lo que ellos hacen en su costumbre, ¿no? En su gentilicio. Por ejemplo, si usted es miembro de una congregación judía o de una familia judía, usted no puede comer lechón asado. Ya con eso yo creo que usted no quiere ser judío, ¿verdad? No puede comer lechón asado porque los judíos no comen cerdo. El cerdo para ellos es una carne, un animal que ellos consideran inmundo, por causa de las leyes que Moisés había dado. Nosotros nos comemos el cerdo, ellos no, ¿verdad? Posiblemente usted puede comer algunas cosas que ellos no las tocan, mientras que quizás ellos comen algunas cosas que quizás a usted no le van a gustar. ¿Sí? Nosotros tenemos en nuestra familia una partecita que es judía por ahí y a veces compartimos con ellos y ellos tienen unas comidas que son un poquito diferentes. De hecho son muy buenas, a mí me encantan las comidas de ellos. Pero yo nunca veo lechón asado. Nunca veo, hay cosas que sencillamente no comen langostas, no comen camarones, simplemente comen pescado, ¿no? Así que esas son las diferencias que hay. El cristiano judío no tuvo que dejar sus costumbres, no las tuvo que dejar, simplemente ya no sacrificaban animales para perdón de pecados. Yo le expliqué eso a ustedes la vez anterior, pero un judío te guarda el sábado, come limpio, hay ciertas leyes sanitarias que ellos utilizan, etcétera, etcétera, que son parte de sus costumbres, ¿ok? Y eso no los hace mejor ni peor que ustedes. Sencillamente, ellos viven de una forma, usted vive de otras. Por eso le estoy diciendo esto, porque ahorita vamos a ver el encuentro de Pablo con Pedro, y es bien importante que usted entienda que Pablo y Pedro no eran archienemigos. Pablo no le maldijo la madre a Pedro, ¿ok? No le dijo que él era un cerdo ni que él era un perro, nada de eso. Ellos tuvieron unas diferencias que Pablo y él entraron en un acuerdo donde luego limaron esas asperezas. Se acabó el problema, hicieron un acuerdo en el concilio de Jerusalén y nada, Pablo siguió con su predicación para los gentiles y Santiago y Pedro y todos los demás apóstoles de la circuncisión siguieron con su predicación para los judíos, ¿ok? Ahora, ese concilio comenzó su segundo viaje misionero poco después de ese concilio, acompañado por Silas. Primero visitaron de nuevo las iglesias del sur de Galacia que Pablo había organizado en su primer viaje, ¿ok? Y esas fueron, ya como les dije, Derbe, Listra e Iconio. Eso esto lo encuentra en Hechos, el capítulo 16, ¿ok? Después llevaron el evangelio a Frigia y Galacia, que están en el verso 6 de ese mismo capítulo. Otras fechas señaladas sugieren que Pablo le escribió después de su llegada a Corinto o cuando regresó a Antioquía antes de su tercer viaje. ¿Se fija por qué los viajes son importantes? Porque ahí es donde más o menos usted analiza y consigue la fecha o el tiempo donde él le escribió y usted puede conseguir hasta razones. Cuando usted lee una carta paulina, usted va a encontrar verdades absolutas y va a encontrar verdades circunstanciales, como dijimos anteriormente. Entonces, si usted conoce esto que estamos enseñando, cuando usted lea una carta, usted va a saber separar lo que es del gentilicio, lo que es de las circunstancias o de la idiosincrasia y lo que es de la doctrina. Se supone que usted y yo, cuando leemos la carta paulina, aprendamos la doctrina y aprendamos a conocer y a separar lo circunstancial para no meternos en eso
Yo le expliqué a ustedes lo del velo la otra vez y todas esas cosas, ¿ok? Ahora, además de acuerdo con Gálatas 4:13, parece que Pablo ya había visitado las iglesias de Galacia 2 veces. Y si es así, la carta tuvo que haber sido escrita después de que terminara su segundo viaje, ¿ok? Y entonces, obviamente, si él hizo esa carta después del segundo viaje, entonces Pablo en su tercer viaje, ahí fue en persona donde estaban ellos. Usted va a encontrar que a veces, en algunas de las cartas paulinas, Pablo decía, ya prontito iré a vosotros. A los corintios fue que le dijo, ya mismito voy para allá, para ver a esos que se glorían en la carne. Porque en los viajes era donde él tomaba la oportunidad para ir y supervisar, diga supervisar. Pablo era un supervisor de iglesias, era un apóstol que supervisaba las iglesias y él dejaba ministros instalados en las iglesias que hacían el trabajo y obviamente él supervisaba a esos ministros, ¿ok? Por más vuelta que nosotros le demos, vamos a llegar a esa conclusión, ¿ok? La carta entonces, si fue escrita después o después del tercer viaje, Pablo no había visitado las iglesias del norte de Galacia en su primer viaje. Por lo tanto, el momento cuando escribió la epístola podría haber sido el invierno del 57 al 58. Ahora, fíjese, el concilio de Jerusalén fue en el año 47 al 49. Y aquí estamos hablando 57 al 58. Ahí tenemos casi unos 10 añitos. Lo que deja dicho que este hombre pasó su vida viajando por toda Europa, ¿no? Por Asia. Viajando, visitando las iglesias, voy para aquí, voy para allá. Y en 4 viajes él hizo muchísimo. Hay sitios donde se quedó, en algunas de las cartas él decía, me voy a quedar aquí hasta después del invierno, me voy a quedar aquí hasta la primavera. Se quedaba meses en algunos sitios. ¿Alguien que me diga qué hacía Pablo durante el tiempo que se quedaba en esos sitios en las iglesias? ¿Qué hacía? ¿Se sentaba debajo de una hamaca a descansar? No, ¿qué hacía? Predicaba por la noche y por el día. ¿Y qué más hacía? Trabajaba. Él era un apóstol que trabajaba y predicaba. ¿Y que en qué trabajaba Pablo? ¿Alguien que me diga? ¿Haciendo qué? Carpas, ¿sí? Haciendo, ¿verdad? Todo tipo de carpas. Es decir, que él era un hombre que se ocupaba durante el día o durante partes de la semana o como fuera y sacaba tiempo entonces para hacer trabajo en las iglesias. ¿Alguien que me diga qué hacía Pablo los sábados? Pablo los sábados se iba a la sinagoga. ¿Y qué iba a hacer en la sinagoga él? Predicaba el evangelio y también adoraba a Dios, porque los sábados los judíos iban a la sinagoga a adorar a Dios. Como él era judío, él iba y estaba con los de su nación. Él no le enseñaba a las iglesias que fueran a la sinagoga los sábados. A los gentiles él no le enseñaba eso. Pero él como gentil muchas veces lo hizo, ¿ok? Como judío, perdón. Ok, es decir que mirando estas cosas, el propósito principal de Pablo al escribir esta carta fue el hacer una separación tácita y definitiva entre las ordenanzas de la ley y de la libertad en Cristo Jesús. Usted va a notar que cuando usted empieza a leer la carta, usted va a ver esa separación y ese contraste. Diga contraste. ¿Usted sabe lo que es contraste? Es una liga de negro y blanco. Hay un contraste ahí, ¿no? Una diferencia enmarcada. Pues Pablo hacía esa diferencia cuando escribía las cartas. Él traía claridad con el evangelio a las cosas que él enseñaba, ¿ok? Hay algo bien interesante aquí que también da gracia, y fue que cuando Pablo comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo a los gentiles, los judíos no estaban dispuestos a permitir que les tumbaran el kiosco. ¿Y quién montó ese kiosco? ¿Alguien que me diga? Pedro, porque Pedro fue el primer apóstol que predicó el evangelio de Jesucristo a los de la circuncisión. Y cuando Pablo llegaba a muchos sitios, ya había una iglesia de judíos establecida que creía en el Señor Jesucristo, pero obviamente como eran judíos, ellos guardaban sus costumbres, ¿ok? No vaya a pensar que los judíos no creían en Jesucristo. Los que estaban en las iglesias que Pedro fundaba, su evangelio era el mismo evangelio nuestro.
¿ok? Pero sus costumbres eran diferentes, ¿ok? Ya usted está viendo que se puede servir al Señor teniendo diferentes costumbres. Por ejemplo, un esquimal de allá de Groenlandia, ¿sí? ¿Usted ha ido a Groenlandia? Eso es frío, eso es un témpano de frío. Los esquimales viven de la pesca, de las focas que ellos matan y se las comen. Se visten con unos abrigos muy gordos, viven en unas casas hechas de bloques de hielo. Y hay esquimales cristianos, pero ellos no tienen la misma costumbre que usted tiene. Y son gentiles también. Con esto lo que le quiero decir es que cuando usted vea que una persona tiene unas costumbres diferentes a la suya, no la juzgue, porque en realidad no es importante. No es importante. Hay personas que oran de pie, hay personas que oran sentadas, hay personas que les gusta orar de rodillas, ¿ok? Si usted tiene buenas rodillas y lo quiere hacer, no hay una ley en contra de eso, pero tampoco hay una ley en que usted se ponga de pie, levante sus manos y ore. Hay gente que le gusta orar en una forma horizontal, acostados en la cama, ¿ok? Yo antes pensaba, mi mamá me decía que tenía que ser de rodillas, porque Dios no oye si te acuestas. Pero hay gente que tiene las rodillas malas y no se pueden arrodillar. Pues usted lo hace acostado, parado, sentado, encorvado. Como quiera que usted ore, Dios lo oye. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado, porque a veces formamos dogmas. Diga dogmas. Formamos dogmas como unas instrucciones y unas disciplinas de no. Usted tiene que andar en libertad. Cuando usted ora al Señor con el corazón abierto, Dios lo oye, esté donde esté usted. ¿Ok? Bien, el propósito principal de la carta de Gálatas, lo puse en letras grandes ahí en su panfleto a la parte de atrás, era que la salvación era por gracia, por medio de la fe, sin las obras de la ley. Alguien que me diga dónde está sumarizado ese principio. Gálatas, capítulo 2, versículo 8. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Amén. Pues Efesios 2.8. Efesios 2.8, ponme a Efesios 2.8 ahí, María. Efesios 2.8. Creo que es 2.8 Efesios. No estoy muy seguro. Sí, ok. Esto que usted ve en Efesios 2.8 fue lo que Pablo quiso establecer en Galacia, y lo vamos a ver por varios versos. ¿Ok? Ahora entramos a la parte interior del panfleto. No se asuste que esto lo vamos a leer rápido. La salutación apostólica de esta carta es un poquito diferente a la de primera y segunda de Tesalonicenses. ¿Alguien recuerda cómo Pablo abría primera y segunda de Tesalonicenses? Decía Pablo, Timoteo y ¿quién más? Silvano, que era ¿quién? Silas. ¿Quién era Silas? Silas era la segunda voz de Pablo en el cepo, el que cantaba con él en la prisión, ¿sí? Pero esta carta, mire cómo él la abre, qué diferente. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Oye, ¿qué forma de abrir una carta? Es diferente a la carta de Tesalónica. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Tesalónica era diferente a esta iglesia. Usted va a notar que cuando Pablo escribe a las diferentes iglesias, su tono de voz, de dirigirse a ellos, es diferente, porque en cada iglesia habían unas circunstancias diferentes. Esta carta él la escribe después de haber dado 2 viajes, después de haber fundado esas iglesias, después de haber enseñado el evangelio con claridad, pero a estas iglesias le ocurrieron una serie de cosas que muchos de ellos comenzaron a desviarse. Unos se desviaron del evangelio, otros dejaron de creer, otros empezaron por la carne y terminaron, o empezaron por el espíritu y terminaron por la carne. Obviamente, cuando Pablo escribe esta carta, usted tiene que entender que su tono es un tono autoritario, donde él quiere dejar las cosas meridianamente claras. ¿Ok? Entonces, después que le da ese bocado que le dio ahí, mira el verso 2.
y todos. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso fue un tremendo bocado. Pero ya ahí, ¿qué usted nota ahí? Que ya Pablo está bravo. Lo nota que está como, déjame hablarle claro a esta gente. Ahora, note cómo él inmediatamente entra en materia y comienza a expresar su sentir ante esta comunidad de estas iglesias. Lo primero que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Aquí dice traspasado, ¿ok? Pero es alejado. Del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio. ¿Qué le estaba pasando a los Gálatas? Se estaban desviando del evangelio que les habían enseñado. Llegue a esa conclusión hasta aquí, porque a medida que usted siga leyendo ahora, usted va a ver las razones, van a estar inferidas en el texto. Verso 7, no que haya otro. ¿Qué deja claro Pablo ahí? ¿Que cuántos evangelios hay? Hay uno. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay iglesias que se han atrevido a decir que los que estaban perturbando a esta gente eran los apóstoles de Jesús. Ese es un error garrafal. Los apóstoles de Jesús no hacían eso. Cometieron algunos errores y hoy vamos a registrar uno de ellos. Pero los apóstoles de Jesucristo no predicaban un evangelio diferente. Ellos estaban predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, mire el verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea que sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, que quiere decir ¿qué? Maldito. Un anatema es un maldito. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, en una ocasión un profeta dijo, hay anatema en el pueblo. Hay maldición en el pueblo. ¿Y quién era? Era uno que se llamaba Acán, con toda su familia, que se habían robado un manto babilónico y un changote de oro y unas cositas, y las tenían escondidas debajo de la tienda donde ellos estaban. Oiga, y siguieron profetizando hasta que finalmente ellos tuvieron que confesar. ¿Y usted sabe lo que hicieron con ellos cuando confesaron? Los agarraron y los sacaron fuera del campamento, los apedrearon y le prendieron fuego. ¿Sabe por qué? Porque en la ley no había misericordia. Y entonces una transgresión de una familia detuvo todo el mover de un pueblo que era como de unos 6 millones. Entonces en Israel no se podía hacer eso en ese pacto inferior. Ahora no, ahora usted tiene cualquier manto babilónico, cualquier cosita, y la gracia te cubre y estamos tranquilos, aunque de vez en cuando Dios saca el garrote, y hay veces que hay gente que cae bajo la acción disciplinaria de Dios, porque Dios disciplina. La Biblia dice que al que Él recibe por hijo, lo disciplina, lo corrige y lo azota. Es bueno que tú obedezcas a la palabra de Dios para que esos 3 niveles de disciplina no lleguen a ti, ¿ok? Entonces dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Mire donde Pablo habla esas palabras, ante una iglesia que había empezado creyendo en un evangelio sencillo y claro, pero entonces se habían desviado y habían cambiado las normas del evangelio que se les había predicado. Hay ministerios que predican evangelios que desvían a la gente. Yo decía la semana pasada que cuando usted estudia la palabra, usted tiene que anclarse en la palabra del Señor. Y aunque usted analice y aunque usted busque fuentes auxiliares, diga fuentes auxiliares, que son cosas que usted utiliza, herramientas para hacer su trabajo,
Usted nunca debe de dejar que ni la literatura, ni la historia, ni la sabiduría terrenal te aleje de la verdad de la palabra de Dios. Si tú ves que te está alejando, abandona eso y agarra otra cosa. Nunca te escondas detrás del verso que Pablo dice, escudriñarlo todo y reprenderlo y retener lo que es bueno. Se supone que tú escudriñes fuentes fidedignas. Se supone que tú escudriñes fuentes confiables. Se supone que tú busques información de personas que temen, que aman y que honran a Dios. No te vayas a buscar las palabras de un filósofo para tratar de descifrar la palabra de Dios. Porque la sabiduría terrenal de aquí de la tierra es animal y es diabólica. Y no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Tú debes de mantenerte anclado y la palabra de Dios debe ser tu centro. Esto debe ser tu norte. Tú no debes de tener algo en que tú confías más que en esto. Mire, yo leo todo tipo de cosas, yo escudriño todo tipo de cosas, pero yo nunca dejo que ningún libro, ninguna enseñanza, ninguna ciencia vaya por encima de lo que es la ciencia de la palabra de Dios. Pablo una vez le dijo a Timoteo, cuídate de la falsamente llamada ciencia, porque Timoteo estaba en Grecia. Y en Grecia no había muchos guerrilleros, pero había muchos pensadores, había muchos filósofos, había muchos que estaban buscando y pensando dónde es que está esa quinta pata del gato. Mire, había un hombre que era mudo, quizá lo han leído ustedes en sus estudios de la historia, se llamaba Demóstenes. Demóstenes era mudo. Y usted sabe lo que Demóstenes hacía, se iba a la orilla de la mar, se echaba piedrecitas en la boca, empezaba a balbucear, y haciendo eso empezó a hablar, aprendió a hablar y se convirtió en uno de los oradores más grandes de Grecia. Y el otro, el gran Arquímedes, ¿se acuerdan de Arquímedes? El que se acostó, el que se metió a bañarse con un jabón, y cuando tiró el jabón empezó a flotar y salió corriendo desnudo diciendo, lo encontré. La teoría de la flotación y otras cosas, Arquímedes. Los griegos eran gente muy sabia, gente muy pensadora. Pablo habló de ellos y lo dijo, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Jesucristo el resucitado. Nunca dejes que una persona con su filosofía te duerma. No, lo que te debe de dormir a ti es la palabra de Dios. Si la persona que usa su filosofía la usa con sabiduría, la mezcla con la palabra de Dios, y ahí esa filosofía es efectiva. Porque fíjese, la filosofía puede tener comunión con la palabra, siempre y cuando la palabra sea la regla de oro por la que esa persona se rige. ¿Sí? Nunca lleguemos a meternos en una sabiduría que te vaya a apartar de la verdad de la palabra del Dios vivo. Yo repito el salmo aquel de la semana pasada, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista una vez en el Salmo 119, me parece que fue el verso 9 o el 10, que dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenía la palabra de Dios metida en él. En el Salmo 1, el salmista dijo, el varón de Dios, el que no anduvo en consejo de malos, medita de día y de noche en la ley de Dios. Y esto fue lo que le pasó a los Gálatas. Estoy casi predicando, pero esto fue lo que le pasó a ellos. Ahora, note en el verso 13, mire qué cosa tan tremenda. Porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Por qué Pablo dijo esto en Galacia? Para contrarrestar ese espíritu que había de que la iglesia quería irse detrás de la inteligencia o detrás de la sabiduría que muchos de los mismos judíos hablaban. Pablo dijo, miren, de eso yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos con eso. En otra carta Pablo llegó a decir, todo eso lo puse por estiércol, decía. Lo puse por estiércol por ganar la bendición y por ganar el tesoro de lo que es la bella palabra de Dios. Mire el verso 15. Pero cuando agradó a Dios me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Qué está diciendo Pablo en este pasaje? ¿De qué está hablando?
está hablando de predestinación, está hablando de ¿qué más? De ministerios dados antes de la fundación del mundo, de ministerios dados a personas antes de nacer. El ejemplo de Jeremías, que siempre lo utilizamos, Dios lo comisionó como un profeta desde que estaba en el vientre de su madre. Y aquí el apóstol Pablo a Galacia le tuvo que decir eso. Miren, entiendan que a mí me llamaron para esto, y aunque perseguí la iglesia de Jesucristo, aunque era un sabiondo en la ley, ahora me entiendo que Dios me separó desde el vientre de mi madre. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿De quién está hablando Pablo ahí? De Pedro y de los demás apóstoles que se levantaron a predicar el evangelio. Note que Pablo no está diciendo que los apóstoles de Jesucristo son engañadores. No. Eso lo infieren algunas personas, lo dicen algunas personas que no se dedican al estudio minucioso. Ahora, mira cómo dice, él se fue, en vez de ir a Jerusalén, dice que se fue, ¿dónde? A Arabia. Y volví de nuevo a Damasco, que en Damasco fue donde tuvo el encuentro con Dios. Después, pasados 3 años, subí ¿a dónde? A Jerusalén, y allí permanecí con él, ¿cuántos días? 15 días. Para tú estar con una persona 15 días, tú no vas a estar de malas con esa persona. Cuando tú estás de malas con una persona, tú lo ves 1 o 2 horas y ya tú le quieres arrancar la cabeza o irte para algún lado. Pues Pablo estuvo con Pedro 15 días. Yo quisiera haber estado en esa reunión. Yo me imagino que Pedro escuchó las cosas que Pablo le empezó a enseñar, los misterios que Dios le había mostrado. Y esto lo vemos evidenciado en la segunda carta del apóstol Pedro, cuando Pedro escribe, como también, pónmelo por ahí, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15. Pedro dice, como también nuestro querido hermano Pablo. Míralo ahí, tener la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os lo ha escrito también. Dame el otro verso, el 16. Casi en qué. ¿Qué quiere decir si dice casi en todas sus epístolas? ¿Qué quiere decir eso? Que Pedro leyó casi todas las epístolas de Pablo. Y Pedro por su boca admite y lo dice, miren, en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro se tropezó con 2 o 3 bocados fuertes cuando empezó a leer lo de Pablo. Oye, pero, ¿y esto, Pablo? Yo me imagino que en esos 15 días discutieron 2 o 3 cosas. Después se encontraron en Jerusalén, 14 años después, que lo vamos a ver ya mismo. Ahora, mira el verso 19. Permanecí con Pedro 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran iglesias que había levantado ¿quién? Pedro. Que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo perseguía, ahora predica la fe, en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Mire lo que decían las iglesias de Pablo. Poco a poco se fueron dando cuenta que él era un hombre que había sufrido una buena y linda transformación. Ahora vamos a Gálatas 2 para que usted vea, porque esto es un relato donde él explica esto con lujo de detalles en una forma cronológica. Mire Gálatas 2:1. ¿Después de qué? Después de los 3 años aquellos que fue a Arabia y después subió a Jerusalén. Después de eso pasaron ¿cuántos años? Mire, en 14 años Pablo ya era un superapóstol. Había crecido. Dios le había enseñado unos misterios y unas cosas donde cuando él llegó a Jerusalén otra vez, ya no era el Pablo aquel del principio, ya era un hombre madurado, un hombre que había aprendido muchas cosas. Y aquí la reunión no fue tan amigable como debió de ser. Dice, subí a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, y expuse en público. Note que aquí hay una cautela con el apóstol Pablo, diga cautela. Él tuvo cuidado, dijo, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico
entre los gentiles. ¿Por qué Pablo hizo esto? Pregúntese. Por lo que hablamos al principio. Los judíos tenían costumbres y él predicaba el mismo evangelio que predicaba Pedro, pero él tenía que tener cuidado para no correr en vano. Verso 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que venían para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Estos eran personas que habían recibido el evangelio, pero se les había torcido en alguna forma, y cuando veían a gente que andaban en libertad, le decían: no, mira, tú no puedes hacer eso. Mira, de esos hay muchos ahora también. De esos hay muchos que cuando tú dices que Dios te salvó con una sola ofrenda, no, tú tienes que cuidarte porque si no te lleva el diablo. Nosotros no predicamos que el diablo está vivo, nosotros predicamos que ya el diablo fue destruido conforme a Hebreos capítulo 2 y verso 14. Y obviamente conocemos que el diablo que existe es el que está en la carne, la naturaleza diabólica que está metida en toda carne que está aquí en la tierra, pero que esa carne ya nos han enseñado cómo funciona y nosotros la velamos, ¿verdad? Pero hay creyentes que ven al diablo está en la sopa, hay creyentes que te dicen cuidado con el diablo, que el diablo anda suelto. Hay predicadores que yo los veo, gente inteligentísima, y ellos hablan como si el diablo estuviera en pie cuando la palabra dice que el diablo fue destruido. Entonces, ahí hay una diferencia, y si tú no te cuidas, personas así te pueden reducir a esclavitud. ¿Ves el punto? Por eso fue que Pablo entró con cuidado. Versículo 6. Pero los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Hubieron personas que se destacaron en el crecimiento de las iglesias y posiblemente había muchos predicadores ya. Pero entre esos predicadores había gente que no lo había entendido. Había gente que habían cogido una curvita y se habían ido con otro evangelio. Y muchos de esos estaban en Galacia. Por eso cuando Pablo dice, oye, pero estoy sorprendido de que tan poco tiempo y ya ustedes se fueron en pos de otro evangelio. Y lo que le pasó a los Gálatas, déjeme decir lo que fue. Lo que le pasó a los Gálatas fue que comenzaron a justificarse por las obras de la ley. Comenzaron a hacer cosas para ser justificados. Usted para justificarse no necesita hacer cosas. Usted lo que necesita es entender que usted está justificado por la fe en Cristo Jesús y sencillamente velar a su carne. Mantenerla en sujeción, refrenar su lengua. ¿Se acuerdan que el apóstol Santiago dijo, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana? Cuidadito, tranquilito, calladito, usted es más bonito y mira, eso es todo, y velando al perrito todo el tiempo, porque el perrito te muerde, si tú lo dejas te muerde. Y vamos a ver 18 perros de esto en el capítulo 5 ya en la próxima semana, que hay que cuidarse de ellos. Ahora mira Gálatas capítulo 2 verso 7. Antes por el contrario, como vieron que me había sido dado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, mira el verso 8, qué importante es este verso. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Ahora yo quiero que usted vaya a la parte de atrás de su panfleto. Y en la parte de atrás de su panfleto, abajo, hay un rengloncito que dice lecturas auxiliares. Mire cómo dice la Biblia Peshita estos dos versos. Primero la Biblia Jerusalén. Dice, antes por el contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro, la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, también actuó en mí para hacerme un apóstol de los gentiles. ¿Qué diferencia? No hay dos evangelios, no hay dos apostolados. Hay un solo apostolado, a un grupo se lo dieron para los gentiles y al otro grupo se lo dieron para los judíos. Mire cómo dice la Biblia Peshita, que es una Biblia muy seria de estudio. Sino al contrario, cuando vieron que me había sido confiado el evangelio para la circuncisión, como a Pedro se le había confiado el de la incircuncisión, porque aquel que operó en Pedro para el apostolado a los circuncidados, también lo hizo en mí para el apostolado a los gentiles.
Cuando dice apostolado, usted ve la palabra apostolado 2 veces y usted piensa que son 2 apostolados. No, es un solo apostolado para un grupo y el mismo apostolado para otro grupo. Apostolado lo que quiere decir es misión. ¿Ok? Un apóstol no es un título de un general de 5 estrellas que anda con 20. Lo llama y lo manda y le dice, váyase y haga esto. Eso es un apóstol, un muchacho demandado. Hay gente que se llena la boca con esos títulos. El título más lindo que hay es obispo o pastor, que esos son lo que la Biblia registra. Usted es un pastor de ovejas o un obispo de ovejas. Ya, esas 2 palabras están claras en la palabra. ¿Sí? Oye, como que me puse bravo ahí, ¿verdad? Versículo 9. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, oye bien, que aquí está la autoridad de la iglesia de Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la mano derecha, en señal de compañerismo. No había enemistad con ellos. 14 años después, cuando Pablo fue a Jerusalén, los líderes de la iglesia del apostolado de la circuncisión tenían una buena relación con el apóstol Pablo. Y aquí en este encuentro, en este concilio, le dieron la mano derecha en señal de aprobación, diciéndole para que nosotros fuésemos a los gentiles. Mira qué lindo que el apostolado pedrino aceptó el apostolado paulino para los judíos, para los gentiles, y dijo, tranquilo Pablo, vaya a predicar el evangelio a los judíos, a los gentiles, perdón. Y ellos a los de la circuncisión. Verso 10. Solamente nos pidieron, obviamente, que nos acordásemos de los pobres, a los cuales, lo cual también procuré. Mira, Pablo dice que lo hizo. Con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, aquí es que está el asuntito este. Lo resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, ¿qué dice? Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Fíjate, yo quiero que tú veas algo aquí. Pedro no era un hipócrita. Pedro lo que pasó fue que él entendió lo que Pablo estaba haciendo. Él vio que el evangelio es para todo el mundo. Y posiblemente el hombre dijo, oye chico, un sandwichito de lechón no me va a hacer nada. Un pan con lechón a esta hora me va a caer bien. Ahora, cuando venían los de Jacobo, los de Santiago, él, pues obviamente se escondía. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto. Mira el versículo 12. Pues antes que viniesen de alguna parte de Jacobo, ok, ya lo leímos, que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Ahora, mira el 13. Y en su simulación participaban también, ¿quiénes? Los otros judíos. Había mucha gente que se escondía de los de la circuncisión. Parece que ya estaban cansados de tanto rito y de tanta cosa y de tanta prohibición. Y estaban viendo a Pablo, oyendo a Pablo y decían, oye, pero ¿por qué tanta cosa con esto? Sí. Y Pablo fue claro, porque Pablo dijo, mira, ya la circuncisión ni la circuncisión valen nada. Ahora lo que vale es la fe que obra por el amor. Si los judíos se le metían a las iglesias de Pablo, y tú sabes la acusación que le hicieron en Jerusalén a Pablo, le dijeron, a nosotros se nos ha informado en cuanto a ti, que tú enseñas a los judíos que están en tus iglesias a apostatar de Moisés, diciéndole que no guarden las costumbres. Pero Pablo sencillamente lo que le explicó, le dijo, miren, el que come, para Dios come, y el que no come, para Dios no come. El que guarda el sábado, bien así. El que no lo quiera guardar, no hay ningún problema. El Señor es el dueño del sábado. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo lo que hizo fue que predicó un evangelio que liberaba. Y no vamos a negarlo, aquí hay evidencia, aquí hay inferencia de que a los judíos les gustó esto. Les gustó porque muchos se unieron y querían vivir como Pablo vivía y como los gentiles vivían. Fíjate. Pero obviamente Pablo corrigió a Pedro porque Pedro obligaba a los gentiles a judaizar, los que se metían a su iglesia. Posiblemente lo hacía porque si no lo hacía, después lo iban a culpar. El problema que hubo aquí es que un gentil no cabía en una iglesia judía. Tú no cabes en una congregación judía porque ellos tienen unas costumbres que son diferentes a las tuyas. Y si tú te metes ahí, tú vas a tener que ser como ellos. Vas a tener que comer como ellos. Por eso, lo más importante y lo más prudente es que te vayas a una iglesia gentil.
y dejes a los judíos tranquilos con sus costumbres y tú estés en un sitio donde te sientas a gusto. Porque si te metes ahí, vas a tener persecución. ¿Sí? Por eso es que a veces tú te sientes bien cuando estás en un ministerio como este, que te presenta libre, que te presenta perdonado, que te presenta salvo. Hay iglesias que tú te sientas y te dicen, mire, cuidado tenga que el diablo está a la puerta allá afuera esperando que usted salga. Lo hacen, y yo no me burlo de esa gente. Esa es la percepción que ellos tienen. Ahora, mire lo que dice Pablo en el capítulo, ahí mismo en el verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿por qué no andaban rectamente? Mira por qué. Le dije a Pedro delante de todos, tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Oye, aquí dos cosas importantes. La primera, que Pablo conocía el truquito de Pedro, que se escondía y se metía el pan con lechón. ¿Sí o no? Y él dijo, mira, yo no te estoy criticando por eso. Pablo no criticaba a Pedro por eso. Pablo lo criticaba por esto próximo que viene, versículo 15. Mira lo que le dice. Esto a la gente lo lee y se le va por encima. Pablo le dice a Pedro, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, Pedro. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado, Pedro? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, aquí está esto importante. Si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley, que soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado. Oye, ¿qué clase de lección hay aquí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo me imagino que a Pedro se le pararon los pelos cuando le dijo eso. Y tú también, Pedro, Peter. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oye, qué enseñanza tan poderosa, ¿verdad? Fíjate, Pablo tenía esto bien claro. Y nosotros tenemos esto bien claro, ¿verdad que sí? Esto que nosotros acabamos de leer es lo que nosotros enseñamos aquí una y otra vez. La semana que viene vamos a estar hablando de por fe o por ley, aclaración de un pacto, Abraham como un ejemplo, y la ley estaba limitada, y un poquito más. Ese es el estudio de la carta de los Gálatas, parte 1 en esta noche. Yo los declaro bendecidos y muy buenas noches tengan todos.